Buenas tardes a todas, a todos y bienvenidos al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras para presentar, para hacer una pequeña introducción al programa de actividades de estas jornadas que con el título de Las huellas de las cosas, poéticas y políticas de la posguerra, patrocina y lleva a cabo la Fundación Manuel Álvarez Ortega en colaboración con la Universidad de Córdoba. Me acompañan en la mesa don Juan Pastor, que es el presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, el profesor Blas Sánchez Dueñas, colega de la facultad, profesor de literatura española y que es el coordinador, un poco el organizador de las jornadas, y también el conferenciante que va a impartir la lección inaugural o la primera de las conferencias, que es Ángel Luis Prieto de Paula. Por mi parte, pues decir unas pequeñas palabras de bienvenida para todos los que están aquí, asistentes, participantes en la jornada desde el punto de vista de la organización y, por supuesto, también estudiantes de segundo de bachillerato, según me acaba de comentar el señor organizador de la jornada, que probablemente no sea la primera vez que están en la facultad, pero que si lo es, pues espero que disfruten de esta jornada, de estos minutos de estancia en nuestra facultad, y que nos acompañen también a lo largo de otras de estas charlas, de estas sesiones que van a tener lugar en el marco de la jornada. Estas jornadas se van a desarrollar, como aparece en el programa, a lo largo de todo el año. Empiezan ahora en marzo, pero realmente van a finalizar en diciembre y van a suponer pues una especie de continuidad a lo largo de todo el año, marcando determinados jalones a lo largo de este tiempo a través de determinadas actividades, todas las cuales pues tienen, como es lógico y por el propio carácter de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, pues mucha relación con la literatura y con la poesía, de manera que no solo va a haber actividades de carácter estrictamente académico desde el punto de vista de las conferencias, sino actividades que tienen relación, como digo, con la literatura y con la poesía. Las actividades se van a desarrollar tanto en lo que es la sede de la Unidad de Cultura de la Universidad de Córdoba, recientemente inaugurada en las casas de Doña Jacinta en La Corredera, como aquí en este marco del aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo que respecta a esas sesiones, a esa parte de la jornada que se va a desarrollar en la sede de Cultura o de la Delegación de Cultura de la Universidad, en la Plaza de la Corredera, pues nos acompaña el señor director general de Cultura, don José Álvarez, también profesor de la facultad, al cual, por supuesto, pues hay que agradecer la disponibilidad de ese espacio para llevar a cabo algunas de estas sesiones. Y por lo que respecta a la facultad, pues un poco en nombre de la misma, del profesorado y del alumnado de la misma, me toca un poco el sentirme orgulloso de que la Fundación escoja, ya lo hizo así los años anteriores y lo vuelva a repetir ahora en 2019, escoja nuestra facultad para ser sede de esta jornada. Es verdad que la jornada, por el propio carácter de la Fundación y de quien lleva, al fin y al cabo, la figura de la que la Fundación lleva el nombre, son jornadas de carácter literario, de carácter poético, que tienen mucha relación con los estudios que se llevan a cabo en la facultad, y para nosotros pues siempre es un privilegio acoger jornadas de este carácter, de carácter académico, de carácter formativo, y que en definitiva pues supone
proponer la colaboración entre la Universidad de Córdoba e instituciones de carácter público o de carácter privado, como puede ser el caso de esta Fundación Manuel Álvarez Ortega. Así que, por mi parte, nada más. Desearles, ya digo, que pasen esta tarde, ¿no?, una estancia, que aprendan mucho con esta conferencia que nos va a impartir Ángel Luis Prieto dentro de unos minutos, y un poco para continuar con la presentación de lo que es estas jornadas, tiene a continuación la palabra pues don Juan Pastor como presidente de la Fundación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, para nosotros, para la Fundación, para mí personalmente, ya lo he dicho varias veces, pues es también un placer estar aquí e inaugurar estas actividades del año 2019 en el aula magna de la Universidad de Córdoba, que yo estoy seguro que Manuel Álvarez Ortega estaría muy orgulloso de estos actos y de estar donde creo que debe estar, que es en el mundo académico y en el mundo de cordobés, en el entorno de Córdoba, que es lo que él quería, y de hecho pues dejó todo su legado, como ya hemos dicho muchas veces, a la ciudad de Córdoba con una fundación con su nombre, que ya estamos aquí desde 2014, a partir de 2015 exactamente. Y en los años que llevamos, pues hay que destacar, una de las cosas que hay que destacar, que bueno, hoy, o sea, en esta apertura que hacemos hoy, uno de los motivos con los cuales este año se ha querido resaltar es el 5º aniversario de la muerte del poeta, que se cumplen 5 años precisamente en junio, y que terminaremos las jornadas aquí con unas actividades musicales, una conferencia de Rosa Pereda y bueno, y también dentro de Cultura, que también nos encanta a la Fundación, y creo que es importante esa colaboración con la universidad. Y de hecho esta mañana se ha ido la presentación a los medios de estas jornadas, se ha hecho ahí en el nuevo espacio de cultura de la universidad, que hubo cultura ahí en la corredera, y bueno, pues creo que eso es importante, y para nosotros, y para mí personalmente, y para el patronato, ¿no? Yo siempre procuro hablar en nombre del patronato porque, no obstante, somos el motor de la Fundación y lo que estamos pendientes de que la voluntad del poeta se vaya cumpliendo. Y es importante porque esta mañana ya se ha hablado allí en la presentación a los medios de lo que la Fundación, porque a pregunta un poco de algunos de los periodistas que me han venido a preguntar que, bueno, cómo iba el tema, y que realmente de la primavera hasta esta fecha, que llevamos los años que llevamos, y que se había conseguido, o cómo estaba la relación con las instituciones. Y una de las cosas que quiero destacar, que la Fundación, cosa que al principio yo no era reacio a firmarlo porque era muy, muy complicado, la Fundación está en Córdoba, está dentro de la universidad, estamos colaborando con la universidad, hay una colaboración mutua entre la universidad y la Fundación, creo que es muy importante, y también otras instituciones como la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento, también están ahí, y también pues creo que cosa que antes no se podía decir, ahora ya sí lo puedo decir, que es real y que está ahí. Pasa que hay que perfilar, hay que moderar, en fin, tenemos que, lógicamente, en una relación de este tipo, pues la relación de una fundación como es la de Manuel Álvarez Ortega con las instituciones, y más en Córdoba, creo que por ambas partes tenemos que ser muy exquisitos, porque creo que la imagen y la trayectoria del poeta así lo merece. Yo tengo verdadero interés en escuchar a Ángel Luis Prieto de Paula, porque, en fin, yo sé que él conoce muy bien la época en la que se movió Manuel Álvarez Ortega, y tengo verdadero interés por el avance que ha dado esta mañana en la rueda de prensa. Realmente, pues, eso, tengo interés porque no conozco, conozco algo muy poco de la investigación de Ángel Luis sobre Manuel. Yo sé que ha hecho algunas cosas, he leído algunas cosas suyas, pero por eso lo he llamado a la arena, que venga aquí, que realmente me hace mucha ilusión que esté aquí. Y le doy las gracias porque yo sé sus ocupaciones, su compromiso con la cultura, su compromiso con el mundo universitario, y creo que es un honor para nosotros que esté aquí hoy y que inaugure esta jornada. En fin, yo poco más puedo decir, porque si no sería repetirme, porque ya que voy a decir yo ya de la Fundación, la relación con Córdoba, eso ya se irá viendo a lo largo de estos últimos años. Lo único que sí tengo que decir, y lo he dicho esta mañana, y llama un poquito la atención, es decir,
tenemos el centenario a la vuelta de la esquina, en el 2023. Creo que las instituciones, la Fundación, las instituciones y todo lo aquello que corresponda, debemos de ponernos las pilas. Y sí que todavía faltan unos años, pero el tiempo pasa y no se puede improvisar. Yo creo que desde la Fundación, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado nosotros en a nivel de patronato, lo hemos planteado. Creo que merece la pena que nos empleemos a fondo en esta celebración, porque creo que puede ser interesante y necesaria. Sí, muchas gracias y gracias a la Universidad por la presencia del decano de la Universidad y por la acogida que le están dando en esta casa a la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Juan Pastor, por estas palabras sobre la jornada y sobre la figura del propio poeta de quien lleva el nombre la Fundación. Y a continuación, pues tiene la palabra el profesor Blas Sánchez Dueñas para introducirnos un poco en el contenido de las jornadas y en el contenido también de la propia charla, de la propia conferencia de Ángel Luis Prieto. Sí. Bien, buenas tardes. Creo que somos afortunados todos los que estamos aquí esta tarde por poder compartir este tiempo, en primer lugar, con los representantes de la Fundación Álvarez Ortega, con su presidente, con Juan Pastor, también con la mano derecha del presidente, con Encarna. Tener también tener aquí al director general de Cultura. Por otra parte, creo que es importante tener aquí un ponente como Ángel Luis Prieto de Paula. Son estudiantes jóvenes, pero bueno, Ángel Luis Prieto de Paula, tengo que deciros que es uno de los catedráticos más egregios de la Universidad Española. Hoy él hacía una comparativa, ¿no?, entre lo que es una persona egregia y lo que es un gregario. El egregio es el que va por delante, el que va marcando tendencias, y tengo que decir que los grandes se van jubilando y él es de los grandes que quedan todavía en la Universidad Española por algunas de las poquitas cosas que les voy a decir. Yo no soy muy dado a hacer unas presentaciones grandes porque creo que lo importante no es escuchar al conferenciante más que hacer aquí una loa pues demasiado amplia y comerse el espacio o el tiempo del conferenciante. Pero bueno, como hay aquí muchos estudiantes, probablemente muchos de vosotros hayáis encontrado datos en la biblioteca virtual Cervantes para vuestros trabajos, y el profesor Prieto de Paula pues es uno de los que creó y dirigió el portal precisamente de poesía española contemporánea. También ha sido patrono de otra fundación importante, de José María Soler, y también lo fue de la Fundación Miguel Hernández. Su trabajo, entre otros méritos y entre otros galardones, ha recibido el Premio Especial de la Crítica Literaria Valenciana. Colabora asiduamente como crítico literario de muchos de los poemas y de los libros que van saliendo en periódicos y revistas culturales como el ABC o El País. Ha escrito numerosos artículos para buena parte de las principales revistas literarias, de las revistas más importantes de la literatura española, como puede ser Ínsula, como puede ser la revista Hispánica Moderna, la revista de Occidente, que ya creara Ortega y Gasset y que sigue siendo, ¿no?, una de las referencias, Cuadernos Hispanoamericanos, Hispanic Review, algunas otras más pequeñitas, pero que también tienen, ¿no?, detrás mucho entusiasmo, como Campo de Agramante, Zurgay, etcétera. Es autor, a pesar de que es un profesor todavía que está dando buena parte de su investigación, que tiene más de 100 publicaciones entre artículos y capítulos de libros. 100 publicaciones que en muchos casos ha presentado a congresos. En su haber tiene haber participado en más de 100 congresos como ponente y como persona o profesor invitado. Es autor de 30 libros. Bueno, pues si ven un poco o dividen en los años que tiene entre los libros que ha publicado, pues yo diría que casi un libro al año, que para un investigador es muchísimo. Y también es director de media docena de tesis. Realizó su tesis doctoral sobre un poeta, que bueno, aquí como sois de bachillerato probablemente lo estéis estudiando, que es Claudio Rodríguez, bajo la dirección de otro poeta, que quizás también lo tengáis que estudiar dentro de los novísimos, que fue Guillermo Carnero. A Claudio Rodríguez precisamente le ha dedicado varios trabajos de investigación.
Y, bueno, también me gustaría destacar algunas de las antologías. Las antologías siempre es una selección, ¿no?, de textos representativos de una época o de un autor. Ha hecho una antología sobre la poesía del Renacimiento, una antología de la poesía española entre 1939 y 1975, es decir, el periodo de la dictadura. También otra sobre poetas españoles de los 50, que hoy día pues, son una de la generación más importante que ha habido, quizás con la generación del 27. También de poetas españoles de la democracia, como veis ha ido tocando, ¿no?, las diferentes etapas, y también de los poetas románticos. Por lo tanto, es un especialista pues, prácticamente en diferentes momentos literarios. Ha estudiado muchos autores. Yo no voy a citar todos los que ha estudiado, pero para que os suenen algunos: Garcilaso, que por supuesto que os suena, para una de las principales editoriales, Castalia; Tomás de Iriarte; José de Espronceda, del que ha editado la poesía y la prosa; Antonio Gamoneda; José Luis Hidalgo; Juan Gil Albert; Félix Grande, del que es autor de una biografía publicada en el Círculo de Lectores, sobre Azorín; sobre García Montero; Alexandre, bueno, y un largo etcétera que no voy a citar, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que tenemos la suerte y el honor de poder escuchar esta tarde a un profesor como el profesor Prieto de Paula. Yo siempre le digo a mis alumnos que muchas veces en una conferencia de 1 hora se aprende mucho más que en 10 o en 20 horas de clase, porque los profesores suelen condensar, ¿no?, todo lo que decimos en tanto tiempo pues, en este breve espacio. Entonces, bueno, yo creo que es una suerte que podamos escuchar al profesor Prieto de Paula, especialista, como habéis podido comprobar, en las poéticas contemporáneas españolas, en la relación también con algunos motivos universales, en la relación también entre la estética y la filosofía del simbolismo, en las conexiones entre el clausopositivismo y la literatura, en la Edad de Oro, con ese Garcilaso como principal exponente, en la poesía española del Renacimiento y, sobre todo, cuando uno tiene que estudiar la poesía española contemporánea, todos los autores de los 50 en adelante, pues el profesor Prieto de Paula es una auténtica autoridad en la materia. Y ya digo, cuando tenemos que estudiar uno, vamos a la biblioteca virtual y seguro que hay un trabajo del profesor Prieto de Paula. Por mi parte, pues nada más, darle la bienvenida a esta facultad y decirle pues, que somos todo oídos para escucharlo al profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si es el momento, el hiato donde unos bajan y otros suben, no lo sé. Bueno, yo ya estoy absolutamente vencido porque sé que no voy a poder dar cumplimiento a las expectativas que se puedan ustedes haber formado después de haber escuchado los elogios de los que la convención académica me insta a decir que no se corresponden con la realidad, sino con una amistad de muchos años, pero la verdad me lleva a decir que no se corresponden con la realidad. Son elogios que se ven a segunda, pero no una amistad de muchos años, porque me parece que es la primera vez que nos vemos. El segundo aspecto de la convención tendría que ver con el hecho, bueno, con algo que me ocurrió hace, no sé si 30 o 30 y muchos años, en que cuando yo estaba escuchando a un introductor de un profesor que había realizado prácticamente toda su vida docente en los Estados Unidos, que era don Ricardo Gullón, a quien nos teníamos que empinar para estar a la altura de las hebillas de sus zapatos. Después de todo lo que dijo el introductor, la primera apostilla que hizo como manera de introducción de su verdadera conferencia, que por cierto duró no 1 hora, no teman, la suya tampoco duró 1 hora, duró poco más allá de media hora, pero se nos hizo como si hubiera durado 5 minutos. Y él dijo: ya ven ustedes cómo se van acumulando los libros y los artículos en razón de las muchas canas que peino. En fin, la segunda convención es decir, bueno, uno se hace mayor y por tanto el trabajo intelectual se va acumulando. Pues no, hay que hacerlo. No basta con hacerse mayor para que se vayan acumulando los trabajos. Y buenos o malos, lo cierto es que uno sí le ha dedicado muchos años. He observado algún rictus y alguna sonrisa cuando se ha hablado aquí de 30 años, que es toda una vida. 30 años quería decir de profesión académica, que ni siquiera, o sea que son más de 30 años además.
Bien, yo vengo a hablar de un poeta no con la pretensión de quien habla para los que se lo saben, sino de quien habla para quienes lo ignoran, de quien habla in partibus infidelium, en tierra de infieles, para personas que no tienen por qué saber, si no quién es, porque es paisano suyo, pero sí, no tienen por qué saber a qué se debe el afecto, la admiración que muchos le profesamos y que estoy convencido de que se le va a profesar crecientemente. O dicho de otra manera, hablando en román paladino, yo voy a hablar como el que pretende convencer a quienes le escuchan, no como el que pretende abonar las razones que ya tienen quienes le escuchan con algunos datos. ¿Quién es Álvarez Ortega y de qué voy a hablar yo a propósito de Álvarez Ortega, aunque la conferencia y el título de la conferencia, que es el título de su primer libro, La huella de las cosas, me permite hablar casi de lo que a mí se me antoje? Pues lo voy a situar en la encrucijada que forma, como en toda cruz, la relación vertical con sus predecesores y la relación horizontal con sus coetáneos. Porque no se puede ver la grandeza de un escritor, no se puede ponderar la verdadera singularidad de un escritor, sino justamente atendiendo a sus relaciones con otros escritores. Y aunque la poesía, como ninguna de las artes, incurre en un tópico que a mí me resulta particularmente detestable, que consiste en decir, y algunos de los que lo dicen además lo creen, que se mide en tanto que se diferencia de todo lo demás, como si la poesía fuera un producto no histórico, que no obedece al contexto en el que nace, que los poetas verdaderamente geniales son poetas que no se nutren del mantillo o de la savia de la tierra donde están insertos. Y entonces esto ha creado, repito que en las artes en general, pero en la poesía de manera muy específica, la idea de que un poeta es más grande en la medida en que se parece menos a los demás o en la medida en que ha cortado a cercén todo vínculo, todo cordón umbilical con los que le preceden. Se dice, este poeta no tiene predecesores, este poeta es algo así como quien nace por generación espontánea. Y tampoco tendría relación con quienes le acompañan. Este poeta no tiene vínculos con sus coetáneos. Pues incluso para decir eso, incluso para decir que Manuel Álvarez Ortega es un poeta que no tiene vínculos o que no tiene demasiados vínculos con sus coetáneos, hay que ponerlo en relación con sus coetáneos, porque alto o bajo se es en la medida en que le sacamos la cabeza o no le llegamos a los hombros a aquellos con quienes nos cotejamos. Entonces la primera idea sería esta. ¿Con quién se le puede cotejar a él o cuál es el caldo de cultivo en el que él publica su primera obra, que es La huella de las cosas, un libro que apareció en el año 1948? Pues a pesar de que existe una convención que se utiliza con mucha ligereza, más bien por quienes no saben que por quienes lo han estudiado, en virtud de la cual toda la posguerra es un erial en el que no hay nada, salvo lo que constituye precisamente a la excepción a la norma. Hay muchos autores que siempre destacan justamente aquellos autores de la posguerra que no son representativos de los gustos estéticos de la posguerra, sino que discuerdan o discrepan o disienten de esos gustos estéticos. Entonces, yo sospecho, cuando alguien elogia a Ori, precisamente porque no se parece a nadie, o cuando alguien elogia a Cirlot, justamente porque no fue entendido en su tiempo, como si alguien elogia a Manuel Álvarez Ortega porque era un poeta que no ha sido absorbido por el sistema literario, yo sospecho de esos juicios. Porque la posguerra no es exactamente un erial, ni siquiera en poesía. Lo explico con muy pocas palabras. En novela no es mucho más serial que la preguerra. O sea, la guerra civil fue verdaderamente traumática y terrorífica, también en el terreno de la cultura, pero no es lo mismo en el ámbito de la novela
que en el ámbito de la poesía. La razón no es tan obvia, porque si fuera muy obvia yo no tendría necesidad de arguir aquí cuál es. Pero la razón, no tan obvia, es que el estado de la cuestión de la novela era mucho menos elevado que el de la poesía, en virtud de lo cual lo que viene después no disuena tanto de lo que había antes como ocurre con la poesía. O sea, después de la generación del 27, después de la gloria que se vive en términos poéticos, que le hace decir a Lorca, puede que con desconocimiento, puede que con un punto de exageración, en una carta que le escribe a Miguel Hernández, que hoy en España se escribe la mejor poesía de toda Europa. Bueno, pues cuando esa situación se trunca, entonces es fácil entender que lo que viene después es mucho peor, que lo que viene después tiene que mirar hacia lo alto para tratar de ver, de compararse o de cotejarse con lo que había con antelación. Pero aún así, en el año 48, cuando se publica La huella de las cosas, ese erial no es tal erial. Hay muy buena poesía en España, aunque hay mucha más mala poesía, como ocurre en todos los países y en todas las épocas. Ustedes entresacan del magma absolutamente anodino, por regla general anodino, de la lírica barroca a 3 o 4 poetas, pero el que lea El viaje del Parnaso de Cervantes sabe que la lírica de su tiempo estaba llena de obras y de autores prescindibles. Pues lo mismo ocurre aquí. ¿Pero quiénes no son prescindibles? Pues miren, les voy a dar 4 señales y las voy a cotejar con Álvarez Ortega, para que sepan de quién estamos hablando. La poesía del año 48 era una poesía, el grueso de la poesía de esos años era una poesía fundamentalmente de índole existencial. Existencial, que tenía una retórica caracterizada por la exasperación, por el patetismo, por el griterío, por el vicinglerío, por el tono blasfematorio, por los golpes de pecho, por, en fin, el desgarrón existencial. Lo que Damaso Alonso, refiriéndose a don Francisco de Quevedo, llamaba algo parecido, ¿no? Ese desgarrón patético, ese desgarrón existencial, cuyos nombres son bien conocidos. Damaso Alonso, que publica Hijos de la Ira en el año 44, y cuyo primer verso de su primer poema es suficientemente aclarador de lo que estoy diciendo. Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. La comparación de Madrid con un cementerio, de España con un pudridero, del hombre, de la vida del hombre como un proceso agónico, de lucha interior. Y todo eso en la cola de sus herederos, fundamentalmente de un grandísimo poeta como Blas de Otero y de otros poetas muy vocingleros, pero no grandísimos, como son casi todos sus herederos, que se quedaron con el truco del patetismo, de la desesperación impostada, pero donde no había la altísima poesía que hay siempre en Blas de Otero. Eso era lo que fundamentalmente existía, esa era la corriente mayoritaria de la poesía española de esos años. Con una particularidad, que en torno a 1947-48 comienza a vivirse una inflexión que tiende hacia un mayor apaciguamiento de esa exasperación. Diríamos que la poesía tremendista, que es un término muy taurino, que la poesía vocinglera, que la poesía de la desesperación, que la poesía del patetismo y del golpe de pecho, tal y como la he caracterizado antes, comienza a convertirse en una poesía igualmente protestataria, pero más apaciguada. La poesía social. Los primeros libros de poesía social son del año 47. Claro, ¿qué tiene que ver Manuel Álvarez Ortega y La huella de las cosas con esta poesía? Pues se lo voy a decir rápidamente. Muy poco. No digo nada porque aconsejaba el doctor Johnson que no hay que hablar de cosas pequeñas con palabras grandes. En fin, que hay que utilizar mesuradamente las palabras demasiado contundentes, no siendo que cuando se dejen caer en el suelo hagan un agujero. No voy a decir nada, pero muy poco. ¿Por qué? Porque siendo un poeta del dolor, de la tribulación, de un pesimismo creciente, sin embargo no recurre a eso que he llamado el golpe de pecho, no recurre nunca a los efectos tremendistas. No nos agarra de la pechera para pedirnos que nos conmocionemos con él. Es un poeta
que habla, no voy a decir sottovoce, en voz baja, pero desde luego no utiliza los recursos expresivos habituales en el patetismo de la lírica tremendista, de la lírica existencial. ¿Y qué tiene que ver con la poesía social realista? Nada con su retórica. Fundamentalmente porque la poesía social realista tiene como misión no tanto la poesía, sino el concepto instrumental de la poesía para conseguir determinadas finalidades que no son estrictamente poéticas. De la misma manera que ocurre con la canción o con otros modos del arte, la poesía social realista pretendía ser poesía, pero muchas veces abjuró de su condición ínsitamente poética para obtener aquello que pretendía obtener, que era al llegar a la inmensa mayoría, que era modificar o por lo menos insuflar unas determinadas ideas, que era subvertir la situación en la que se vivía o, en última instancia, modificar la realidad. Fíjense que en esa idea de la modificación de la realidad coincide un poeta, espero que no se me tenga en consideración lo que voy a decir, lo de poeta, pero lo era, o por lo menos escribía versos, como José Antonio Primo de Rivera, que decía: a los pueblos los mueven los poetas, y en los antípodas ideológicos, Gabriel Celaya, que decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Esta idea mesiánica de la poesía que nos va a redimir, que va a subvertir la realidad, que va a propiciar el reino de los justos, en fin, no tiene nada que ver con la lírica de Álvarez Ortega, que no quiere decir que no esté comprometida con la realidad, pero no utiliza la poesía para obtener rendimientos concretos y específicos que de todos modos tampoco los obtuvieron los poetas sociales. La segunda gran cuerda de la poesía, mucho menos atendida, mucho más, yo diría que de mucha mayor calidad, eliminando los nombres mayores como el de Blas de Otero, que para mí Blas de Otero, hasta cuando se le cruzan los cables del oído y algún verso le chirría, como ocurre en mucha menor medida con Miguel de Unamuno, hasta en esos momentos, hasta cuando disuena uno de sus versos, es un poeta genial. Pues bien, la segunda cuerda sería la poesía que se ha llamado de la intrahistoria. Se lo voy a decir muy fácilmente para que se entienda sin necesidad de empinarse, como comentaba antes. La poesía de la intrahistoria es la poesía de los que tuvieron fe, de los escritores falangistas, de los escritores de una revista como Escorial, que habían ganado la guerra y habían perdido la posguerra. Yo creo que de una manera muy sucinta se podría decir así. Habían ganado la guerra porque eran una de las fuerzas de los sublevados, pero no fueron los que obtuvieron los mayores rendimientos de esa guerra que habían ganado. No fueron los falangistas, los jóvenes idealistas que se abocaron a una locura colectiva, y muchos de ellos eran buenos poetas. Por ejemplo, Dionisio Redrujo, creo que era un poeta decente, pero Luis Rosales me parece que es un poeta excepcional. Leopoldo Panero, el padre, es un poeta, a mi juicio, excepcional y, sin embargo, muy normal. Si vale el oxímoron, excepcional por la profundidad que tiene, pero muy normal porque parece un padre de familia o un funcionario vestido de gris. El proceso en virtud del cual van descendiendo de esos afanes épicos de principios de los años 40 hacia una poesía, no voy a decir desengañada, pero una poesía que se recluye en el ámbito de lo familiar, de lo religioso, de lo doméstico, del paisaje inmediato, es uno de los propósitos y de los proyectos más hermosos de la poesía española, que da origen a algunos de los mejores libros, casi todos ellos del año 49. Voy a citar alguno, pero bueno, uno solo. La casa encendida de Luis Rosales es un libro absolutamente magistral. ¿Qué tiene que ver Manuel Álvarez Ortega con ellos? Pues un poco más que con los anteriores, aunque no se haya subrayado nunca, porque el tono versicular, el tono en cierta medida, no voy a decir conversacional, que nos habla de un lenguaje instrumental, pero sí esa fluencia oracional que tiene que ver con el discurso oral, con esas oleadas lentísimas de versos que aparecen, por ejemplo, en la poesía de Leopoldo Panero, sí está ya, estoy hablando de la métrica o de la música, sí está ya en parte o en general en la poesía
de Álvarez Ortega. La tercera gran corriente es la de la lírica vanguardista. Solo diré que la vanguardia en la época franquista era vista con absoluta suspicacia, entendiendo que la vanguardia es una forma de heterodoxia contra los cánones establecidos del arte y que en ese mismo orden de cosas también se interpretaba como una suerte de heterodoxia o de desobediencia, de cuestionamiento de la ideología consabida del franquismo. O sea, la heterodoxia, todo aquello que no se entendía, aunque no tuviera nada que ver con alguna forma de disensión explícita desde un punto de vista político, era mal visto, visto con suspicacia. Cuando se habla de garcilasismo, se entiende que el garcilasismo no solo es una retórica, es también una temática y es también una ideación o un modelo que tiene que ver con el gran César, con Carlos V. Garcilaso de la Vega era el continuo del emperador Carlos V. Y por eso hay una suerte de equiparación entre lo uno y lo otro. Pues bien, la vanguardia española, que había tenido momentos tan breves como brillantes, como por ejemplo la publicación de la revista Postismo, sobre todo de la mano de Carlos Edmundo de Ory, Silvano Sernesi, en fin, de otros, pero Carlos Edmundo de Ory en el año 48, algunos libros importantes pero que pasaron inadvertidos en ese momento, en el año 48, esto es, en el año en que aparece La huella de las cosas, como el de Miguel Labordeta, Sumido 25, o ese también el año en que aparece una revista catalana importantísima donde se trata de quebrar la barrera o la frontera entre las artes plásticas y las artes discursivas, la literatura, como Dau Alset. En fin, ¿qué tiene que ver él con la vanguardia? Yo diría que en la parte externa poco. No hace caligramas, no juega como los ultraístas a una metáfora o sin sentido o una metáfora que se justifica per se. Decía Torrente Ballester, para cargarse la vanguardia de un plumazo en un panorama que hizo, en fin, digno no de mayor talento, porque él lo tenía mucho, pero sí de mayor justicia y de mayor piedad. Decía que una metáfora detrás de otra no genera por sí sola un gramo de poesía. En eso tenía razón, pero de ahí a deducir que todas las vanguardias deben tirarse al cubo de la basura porque son nada más que juegos metafóricos en el vacío, eso ya es una gran injusticia. Pues bien, no hay aquí una actitud vanguardista, pero sí tiene que ver con lo que había antes de la vanguardia, que era el simbolismo. Es un poeta simbolista que procede del simbolismo, que tiene correspondencia con el mundo de lo onírico, de la irracionalidad, de lo críptico, de lo hermético, de lo gnóstico, y todo eso está en su poesía y está en parte de la poesía de la vanguardia. Pero muy poca gente dirá que es un poeta vanguardista porque hace versos, no diré convencionales, pero hace versículos relativamente convencionales, porque no juega con recursos que no son los propios, los específicos y los, diríamos que habituales de la poesía, pero tiene lo sustantivo de las vanguardias, que es justamente el dejar que aflore a la superficie textual aquello que nosotros no controlamos mentalmente. Lo que dio origen al surrealismo, pero que antes de llegar hasta ahí ya lo estaban practicando algunos autores que eran surrealistas ante litteram. Eran surrealistas que no lo sabían, que todavía no lo sabían, pero estaban practicando ya la presencia de lo onírico en sus textos. Y eso está aquí. Él es posterior, lógicamente, a los manifiestos del 24 y siguientes, pero sin ser un poeta surrealista sí tiene vínculos con el irracionalismo, con ese algo que no es susceptible de descodificación lógica, que es una de las características no solo de La huella de las cosas, sino de toda su poesía. Y con la Iglesia hemos dado la cuarta cala con la que se le vincula o se le puede vincular, se le ha vinculado y se ha tratado de desvincularlo, sería la conformada por los autores esteticistas, por los autores neomodernistas, por los autores que en Córdoba tuvieron una presencia fundamental, que son los autores de cántico. Básicamente, Ricardo Molina y Pablo García Baena. Cántico es una revista que se ha utilizado para explicar la revista que fundó Álvarez Ortega. Se ha dicho, yo a lo mejor con alguna ligereza, también lo he escrito, que Aglaé,
lo diremos como se decía, que Aglae es una revista que nace como para llenar el vacío que deja el primer cántico, que el primer cántico va del año 47 a diciembre del 48, la fecha oficial es enero o 1949, pero en realidad el último número es de finales del 48, y el segundo cántico, la regurgitación de cántico ya mucho más artificiosa, una revista ya menos depurada, menos atenida a los dictados de los padres fundadores, es del año 54 y del año 57. Y veo aquí a Balbina Prior, que ha coordinado, creo que es ella, porque mi miopía no llega hasta, en fin, no me lo permite asegurar, pero sí, que ha coordinado un espléndido trabajo sobre los autores de cántico y sobre cántico, a la que le pido indulgencia por si alguna de estas cosas implica una metedura de pata. Pero básicamente, cuando se ha hablado de Aglae, de la revista de Álvarez Ortega, que es una revista que efectivamente está en el tránsito, en el espacio vacío entre el primer cántico y el segundo cántico, de una manera casi automática se la vincula con cántico. De una manera casi automática, porque es tanto como insinuar que entre esos dos cánticos, en ese espacio vacío de esos poetas absolutamente asombrosos, que tampoco son poetas unitarios, que muchas veces se les embute a todos en la misma estética. Yo tengo que decir que un poeta como Juan Bernier tiene un libro cuyo título más bien correspondería a lo que hemos hablado del existencialismo y del primer apunte de poesía social, aquí en la tierra. Y su segundo libro, que no sé si es una voz cualquiera, también tiene la pretensión de presentarse ante los demás como diciendo: yo soy uno de tantos, yo soy uno que cantaría, que debo cantar lo que cantaría cualquier hombre que tuviera un poeta dentro, que era justamente lo que decían todos los poetas sociales en la antología de Francisco Ribes, en la antología consultada. O sea, el poeta debería cantar lo que cantaría cualquier ser humano que tuviera un poeta dentro, como si el poeta tuviera que cantar solo los elementos comunes o solo los elementos colectivos. Bien, ni cántico es solo eso. Cántico tiene riquezas asombrosas y por lo menos dos poetas verdaderamente excelsos, pero más de dos poetas. Ni Aglae, o sea, Álvarez Ortega, porque Aglae es Álvarez Ortega, de la misma manera que el primer cántico es Ricardo Molina y García Baena, fundamentalmente, ni Aglae es un sucedáneo de cántico. ¿Por qué? Porque aunque el año 48, en el que él se da a conocer, es el año de la eclosión de Cántico, que es una revista cordobesa, pero nacional, muy vinculada a determinadas estéticas que provenían de una parte de Cernuda, absolutamente opacada o silenciada en esos años duros del socialrealismo o de la lírica de andar por casa, de lo que llamaban con alguna malignidad algunos críticos de la literatura manchega, para distinguirla de la exquisita o de la veneciana o de la del sándalo. A pesar de eso, digo, la revista de Manuel Álvarez Ortega es una revista que presenta elementos discernibles, distinguibles de cántico. ¿Cuáles? Primero, que cántico es una tarea colectiva y Aglae es una tarea eminentemente individual. Aunque él pretendió arracimar alrededor de un proyecto a otros nombres, al final la deja después de su 7º número y arguye las razones por las cuales la abandona. Dice que nombres prácticamente repetidos, con estéticas prácticamente intercambiables, con endecasílabos prácticamente opacos, iban de una revista a otra, de una revista exasperada como las revistas de León, por ejemplo, como Espadaña, a una revista esteticista como Cántico o a una revista más convencionalmente garcilasista como la de García Nieto, Garcilaso, y prácticamente se intercambiaban. Ese presunto carácter específico de cada una de las revistas dura el primer número y algunas veces ni el primer número. En Cántico sí, pero no en todas las demás. Ni siquiera, por ejemplo, en Caracola, la revista malagueña,
que es como el Cántico de Málaga. Pues no, es una revista mucho más ecléctica, mucho más plural, también más versátil y, en el sentido negativo, con más desigualdades. ¿Qué presenta entonces de original La huella de las cosas y este autor? Se lo voy a decir de una manera muy sucinta, no mediante un puñetazo en los ojos que les haga ver las estrellas, pero casi, de manera contundente y sin que yo me vaya a permitir a mí mismo descender a los detalles que podrían dejar esto más claro, pero a costa de abusar más de su paciencia. La primera idea. O sea, ¿qué es lo que ustedes deberían retener después de que olvidaran los detalles en los que yo me pudiera extender? ¿Qué es lo sustantivo? De mi idea, no digo que sea lo verdadero. Lo primero, que Álvarez Ortega, que es un autor de 30 y muchos libros, seguro que aquí hay quien se sabe exactamente cuántos, pero cerca de los 40 libros, es también un autor de un libro único. Yo sé que eso se dice de muchos, pero no es cierto. No es cierto, ni siquiera Jorge Guillén, que dicen Jorge Guillén es autor de un libro único, Cántico, sí, hasta que escribe Clamor. Cernuda es un autor de un libro único. Eso es lo que él hubiera querido, y de hecho él se refiere a La realidad y el deseo como a un libro en crecimiento, en progresión, que va construyendo al hilo de su biografía. Pero tiene libros, casi diría que neoclásicos, como el segundo de los que publica, el Gloga, Elegía, Oda, que no se compadecen, que no consuenan con Desolación de la Quimera. Que no consuenan. Ustedes, si son cultos, saben que son del mismo autor y pensarán que sí consuenan. Pero si no lo supiéramos, como le decía Miguel Hernández a Lorca, si le quitáramos el nombre a los poemas de sus amigos, de modo que no supiéramos de quiénes son, pasarían unos por otros, dice él, para denostar a los del 27. En fin, tenía muy buena concepción de sí mismo y, al parecer, mala del resto de la humanidad. Pero en el caso de Cernuda, aunque él se refiera a su libro como un libro, es un libro formado por teselas, o un mosaico formado por teselas, cada una de las cuales tiene su especificidad. Y su primer libro es un libro que resulta muy fácil decirlo, a él le sentó muy mal, es un libro muy guilleniano, a él le sentó muy mal porque pensó que era tanto como subrayar la idea de que él no era un poeta original, pero es que es verdad, que tiene sus notas ya personales. Su segundo libro es un libro que tiene un poderosísimo alcance clasicista. Sus libros surreales son libros absolutamente surreales, lo son, es el surrealismo de verdad. Los placeres prohibidos, por ejemplo, que tienen que ver con esa lírica que parece que es una lírica en prosa, no solo porque los versos se acerquen mucho al curso de la prosa, sino porque los sentimientos están verbalizados de manera que parece que están dichos a modo o en modo de conversación. Por tanto, hablar de que un poeta es autor de un único libro, que es tanto como decir que toda su trayectoria literaria obedece a un estímulo prácticamente fijo, se puede decir de muy pocos autores. Y él es uno de ellos. Voy a decir un pecado. La huella de las cosas tiene todos los elementos retóricos sustantivos, todos los elementos temáticos sustantivos y todo el impulso creativo de Ultima Necat, que es su última obra, Ultima Necat, la segunda parte de ese apotegma que aparecía en Los relojes de sol, omnes vulnerant, todas hieren, todas las horas hieren, la última mata. Pues bien, si ustedes leen ese primer libro y leen el último, notarán un cambio de tono, o el anteúltimo, Cenizas son los días, creo que es, notarán un cambio de tono que tiene que ver con la edad, un mayor dominio de la retórica, que también tiene que ver con el ejercicio de la escritura, pero el poeta es el mismo. No son facetas distintas de un mismo rostro. Y ese rostro ya está
constituido en su primer libro. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente dos cosas: que no publicó tonterías antes del primer libro, como hacen otros autores, o sea, que publica un primer libro cuando su voz ya está constituida. Y lo segundo, si quieren se lo puedo decir en sentido negativo, que no evolucionó profundamente. Si queremos verlo de esa manera, lo podemos decir. Es un poeta que no evoluciona de una manera notoria, pero yo lo voy a decir en positivo. Es un poeta que se mantiene fiel al mito personal que aparece constituido, delineado perfectamente en su primer libro. Segunda idea, su poética. Su poética se perfecciona, pero no cambia. Está en consonancia con lo que les acabo de decir. Su poética se perfecciona porque sabe hacer mejor, a medida que va publicando libros, lo que está ya preinscrito o inscrito de manera, como he dicho, nuclear, de manera germinal en su primer libro. Pero no cambia sustantivamente, se profundiza. Y otro tanto cabría decir de la retórica. No la modifica, sino que le saca brillo. En cuarto lugar, el ritmo. Es un poeta anormal, anómalo desde el punto de vista del ritmo, porque todos los poetas, el grueso de los poetas, yo diría que todos, pero puede que ahora mismo se me haya pasado uno y en el curso de la charla pues se me olvida alguno. Pero yo creo que casi todos los poetas, incluso aquellos que se dedican a hacer una literatura versicular, como por ejemplo Dámaso Alonso en Hijos de la Ira, o sea, una literatura donde rompen el curso cerrado del verso y de la métrica clásica, han aprendido el oficio en la métrica clásica. Diríamos que aunque solo sea a efectos de aprendizaje, han sido garcilasistas en algún momento, aunque solo sea a efectos de aprendizaje. Luego es verdad que rompen el propio Blas de Otero, rompen por dentro el soneto o por fuera y escriben en versículos, pero yo no conozco, al menos ahora mismo no se me ocurren poetas de este tiempo que en los años 40 comiencen escribiendo y después ya no modifiquen sustancialmente este modo de escribir, comiencen escribiendo en un tipo versicular que se aproxima a la prosa, que en algunos libros tocan la prosa o se convierte en prosa, tiene libros de prosa poética y tiene poemas en prosa, que no es exactamente lo mismo, pero desde luego sin atenerse a las formas y a los modos consuetudinarios de la rítmica española, que son los acentos y el número de sílabas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como es un poeta muy rítmico, tiene que bucear en los procedimientos de un tipo de ritmo que no es el ritmo acentual, que es el ritmo de la fluencia ideológica, que es el ritmo de la recursividad. El ritmo siempre exige algún tipo de repetición, algún tipo de reiteración. Y por eso ustedes, cuando escuchan a determinados cantantes, a determinados estribillos, pueden continuar el estribillo aunque el cantante todavía no lo haya concluido, porque, como en una línea curva regular, algunos puntos nos delinean el curso de la línea aunque todavía no se haya pronunciado. Pues cuando no se basa uno ni en las cantidades silábicas, en el caso de la lírica grecolatina, ni tampoco en los acentos, porque aquí no se trata de una lírica isométrica, entonces el tipo de repetición tiene que ser de otra índole. Repetición de ideas, recurrencia, reiteraciones, un tono versicular a modo de letanía, en fin, como ocurre en la poesía del Talmud, en la poesía de la Biblia, etc. Y eso es uno de los grandes logros, o sea, conseguir un ritmo, pero desdeñando o despreciando, vamos a ponernos también en el peor de los casos, a lo peor es que no sabía. Lo cierto es que no utilizando los procedimientos que son habituales en la lírica, incluso para romperlos, porque hoy casi nadie hace sonetos, pero todo poeta que se precie los sabe hacer. Ha aprendido el oficio en el torcedor del soneto. Utilizo el soneto metonímicamente para referirme a la métrica clásica. Entonces el ritmo de este autor es un ritmo absolutamente peculiar, singular, como si su poesía fuera una poesía traducida en este sentido. Cuando traducimos a Lorca tenemos que olvidarnos de la rima, tenemos que olvidarnos de la isometría, etc. Pues en este sentido, digo, me parece que consigue un logro
importantísimo, porque no es en detrimento del ritmo, es en detrimento solo de las formas habituales del ritmo en el metro castellano. Quinto punto, y ya solo tiene 6, así que concluyo, la extraordinaria irradiación simbólica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que soy borgiano en el sentido de que cuando Borges, que era un poeta muy racionalista, a pesar de serlo, decía que si un poema solo dice lo que quiso decir el poeta, entonces es un poema alicorto, o es un poema malo, o es un poema que queda cercenado. Entonces, el poeta, el gran poeta, no sabe todo lo que dice el poema, porque es como el que echa a andar a un ser que en la medida en que adquiere algún tipo de capacidad biológica de moverse sin necesidad de pedirle permiso al creador, lo hace. Entonces, los poemas de Álvarez Ortega son poemas que no sabemos dónde concluyen. Es como el dedo índice de Colón, que señala un sitio que sabía aproximadamente dónde estaba, ignoraba del todo en qué consistía, pero, como ocurre con los símbolos, hunden los pies en lo cógnito, en lo conocido, y se extienden hacia lo incógnito. Y por eso los símbolos tienen esa versatilidad o esa polisemia de decir una cosa u otra, o una distinta para cada lector. Esa capacidad de irradiación simbólica y temática no la podemos concretar. Nosotros sabemos que es un autor que nos habla de ruina, que nos habla de desmoronamiento, que nos habla de la interrogación existencial que dibujaba Rubén Darío en los cuellos curvos de los cisnes, que nos habla de desolación, que nos habla de muerte y que nos habla de amor. Pero no lo podríamos concretar mucho más allá, porque sus símbolos son símbolos que nos invitan a pensar cosas para que nosotros prolonguemos el poema en el sentido en que el poema es una máquina de generar sentidos, y valga esta imagen, no sé si muy precisa, en el sentido de que el poema es una máquina de generar sentidos que va más allá del propósito que hubiera podido tener el autor. La noche, el orfismo, la elegía, el amor y la muerte. Y como quiero que en mi conferencia haya algunas palabras que sean verdaderamente poderosas, hermosas y bien dichas, voy a concluir con la lectura del último poema que figura en el primer libro del autor, donde verán todos estos rasgos que les acabo de decir, si es que yo no me he equivocado mucho, y donde de una manera entreverada se formula un deseo a una persona a la que ama. Si cuando yo muera, pero necesito el libro que lo traje y lo dejé por allá, si cuando yo muera tú tienes alguna capacidad de disponer cuáles han de ser los rituales de la muerte, quiero que procedas así: el amor y la muerte. Yo creo que este poema justifica a un autor. El último día, si vives tú, no quiero que mi cuerpo en su quietud sea rodeado de velas y objetos mortuorios, santiguado de hisopos y latines. Quiero que paren par abiertas las ventanas que dan al campo. Oiré acaso los silbidos del pastor que pasa al atardecer por el camino de la fuente, a los pájaros que vienen a decir el día en las ramas de la bugambilia, los rayos de sol que al atardecer tiñen de rosas el rincón de los libros. Mi palidez será para quienes en silencio me amaron. Mis cuadros, mis papeles. Tú puedes decir alguna oración si es que aún te acuerdas de estas cosas. Si no, deja que el viento diga su cálido salmo en los árboles del jardín. Pero cuando esté ya en la otra tierra, complacido de la estación eterna, entonces, oh sí, quisiera que alguna tarde como esta de primavera, sobre la piedra, si acaso la tengo, dejaras una brazada de flores. Flores de nuestros campos con su aroma. Creería que estaba de nuevo contigo, caminando por los verdes senderos que bajan de la sierra, mi brazo enlazado a tu cintura, recordando lo que nunca fue un perdido amor. Muchas gracias.
muchísimas gracias al profesor Prieto de Paula. Como decía, es un buen docente y ha dejado las ideas muy claras. Espero que hayáis tomado nota, ¿no?, de esa panorámica que ha realizado de esa poesía de la posguerra, con esos 3 o 4 movimientos. También, ¿no?, las características esenciales que a su juicio tiene ese primer libro de Álvarez Ortega y que luego va a ir repitiendo como autor de un único libro, de un libro que se repite. Pero bueno, tenemos 2 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si se ha interesado por algo, le ha interesado alguna cuestión o quiere pues realizarle alguna pregunta al profesor Prieto de Paula. Bueno, son varias. La primera, a usted, Ángel, son 2. ¿Podría usted definir con una palabra o a Manuel Álvarez Ortega o a su poesía? ¿Con una palabra? No. No podría definirlo. Y luego, al principio comentó que cómo se consideraba en la época o actualmente a un poeta bueno, que era único, que no... ¿Cómo consideraría usted, cuál sería, cómo sería un poeta bueno para usted? Bien. Voy a matizar la primera respuesta para que no parezca que he sido desdeñoso. No he sido desdeñoso, es que me considero incapaz, soy incapaz de encerrar en una palabra lo que yo pudiera decir de un poeta. Además, no solo de Álvarez Ortega, sino de cualquier poeta que me llame a mí la atención. Dicho lo cual, es un poeta, diríamos, de un simbolismo telúrico, de un onirismo que arrastra y de un sentido rítmico en oleadas que conmociona y que sugiere. Y añado, y dicen además que es un poeta europeo. A mí eso no me dice mucho porque digo, ¿de qué Europa, de qué tipo de poetas europeos hablamos? Quieren decir que es un poeta que no lleva la caspa puesta de la lírica tremendista de la posguerra. Dicho esto, voy a lo segundo. Pero como verás ha sido más de una palabra. ¿Qué es un poeta bueno? Tampoco lo sé, pero sí sé que entiendo por poetas buenos los que escriben un verso que me hubiera gustado escribir a mí. Cuando don Antonio Machado entró en un café de Segovia y vio a una señora, doña Pilar de Valderrama, por cierto casada y a la que él se refiere como Guiomar, sintió un efecto, diría que platónico, de reminiscencia. Y en una carta le dijo: cuando te vi, te reconocí. Cuando leemos un poema grande de un autor grande, tenemos esa idea de reconocimiento. Esto era lo que yo pensaba. Muchas gracias por la pregunta. Sí, usted ha dicho que en la poesía de la Guerra Civil, antes y después, no sufrió gran cambio y que Manuel Álvarez Ortega no se veía afectado por sus coetáneos y por las anteriores. La poesía que fue totalmente diferente a la de toda la guerra, ¿o se vio afectado por otras situaciones de Europa? Quizá no me he expresado. Cuando uno tiene que compendiar, pues tiene que dejar muchas cosas sin matizar, o incluso puede que yo haya dicho algo mal dicho, en mi pretensión de terminar pronto con una idea y pasar a la siguiente. Lo que he dicho, y me alegro de que me haga la pregunta, porque así, si es verdad que es culpa mía el que se haya entendido mal, tengo la ocasión de aclararlo. Lo que he dicho es que el estado de la posguerra no es un estado de desierto absoluto, no es el locus eremus, el desierto absoluto, como muchas veces para condenar el franquismo se hace. O sea, si el franquismo es malo, si la dictadura supuso un cercenamiento de la enorme riqueza cultural de la preguerra, se entiende que lo que vino después es nada. Bueno, pues con todas las dificultades, lo que vino después no es nada. Hay escritores importantes que con esas dificultades fueron muy trabajosamente rehaciendo la situación, que no fue desde luego ya nunca
o que tardó muchísimo tiempo en ser tan brillante, por lo menos hasta los principios de los 60, como había sido en la preguerra. Entonces, eso había que matizarlo. También he dicho que no sufre lo mismo la poesía que la novela porque no partían del mismo punto. La novela de la preguerra es una novela de un valor desigual, que en algunos casos es notable, pero que no es extraordinaria. La gran novela española, para mí, bueno, de manera convencional o convenida, decimos que era del realismo. A mí me conmueve mucho más la novela que llamaremos del 98, o sea, la novela finisecular, la novela de autores como Miguel de Unamuno, de los autores que deshacen la novela. Claro, lo que hay, sin embargo, en el año 30, o antes de la Guerra Civil, en el año 35, 36, es una novela de mucha menor envergadura que la poesía de esos mismos años. Y, por tanto, aunque después hubiera venido el mismo truncamiento, el mismo corte, la situación, el partir de cero, era muy distinto en el territorio de la novela que en el territorio de la poesía. Porque en el de la poesía es que había que mirar atrás y se quedaba uno ciego de ver a Cernuda, de ver a Lorca, de ver a Alberti, en fin. Y en novela no tenemos esos mismos nombres. Tampoco en teatro, por cierto, pero en teatro había algunas fulguraciones importantes. Y respecto a lo que supone Álvarez Ortega, bueno, Álvarez Ortega hay que entender que se hace en una provincia, que la provincia es doblemente provinciana, porque es una provincia, esto es desvinculado, por ejemplo, de los movimientos que hay en Barcelona o en Madrid, y al mismo tiempo la negra provincia de la posguerra. Entonces casi todos los poetas trabajaron en ese aislamiento. Yo recuerdo una cosa que me dijo Caballero Bonal, un poeta que goza sus venturosos 92 o 93 años, es del año 26, que me dijo que cuando publicó su primer libro, que había sido accesit del premio Donais, mandó 50 ejemplares a otros tantos nombres de profesores, de críticos, de poetas, y cubrí prácticamente toda la geografía poética española. Y es verdad, hoy mandamos 50 libros y no hacemos nada. Pero eso quiere decir que, aunque había una gran desconexión, o sea, que todos vivían un poco encastillados en su soledad, existía también la posibilidad, Álvarez Ortega, entre otros, estaba solo en un territorio con pocos vínculos con los demás, además estaba fuera de Madrid, me parece que se va a Madrid en el año 51, creo recordar. Con lo cual esa soledad, pues que es muy negativa, también tiene un aspecto positivo, y es que uno tiene que articular su propia poética sin otra ayuda que la de las lecturas, y eso en algunos poetas es extraordinariamente fructífero. Antes ha citado a Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez escribió un libro genial mientras caminaba a los 17 años, y cuando decían, ahí se ven influencias de la lírica inglesa, influencias de determinados autores, bueno, pues no son influencias, son, por decirlo en términos de Goethe, son afinidades selectivas. O sea, son parecidos que no se han buscado porque el autor no había leído a nadie. Si excluimos a 4 poetas del 27, a San Juan de la Cruz y a Gambó. O sea que algunas veces la soledad es como la distancia en el amor. Dicen que la distancia en el amor, como el viento, mata la llama débil, pero genera incendios si la llama es fuerte. Y muchas veces esa soledad pues te impide el crecimiento normal, precisamente porque careces del contacto con los coetáneos, las lecturas compartidas, los maestros también compartidos, pero en el caso de los poetas poderosos les permite generar una voz que no es que no tengan nada que ver con la de los coetáneos, respiramos el aire común y nada humano nos es ajeno a nadie, nada de lo que viven los demás hombres, pero sí terminamos por generar una estética que obedece solo a nuestra propia idiosincrasia. Tenemos que marcharnos ya porque cierra la facultad a las 9, entonces tenemos ya que
que clausurar la sesión. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias de nuevo al profesor Prieto, también al presidente de la Fundación, a Juan Pastor. Y bueno, como van a ver en los medios de comunicación, y también se lo aviso, a lo largo de todos estos meses va a haber diferentes actividades culturales relacionando la poesía con otras manifestaciones, y mañana a las 8 de la tarde en la Plaza de la Corredera pues va a haber una performance con poemas de Álvaro Ortega, donde pues bueno, se van a realizar, ¿no?, esos juegos, ¿no?, interartísticos con otras manifestaciones a las 8 en la Casa de la Cultura de la Universidad de Córdoba, en la Plaza de la Corredera. Pues nada más, muchísimas gracias, buenas noches y que les vaya bien. Muchas gracias.